Hola, me gustaría hacer un comentario a una entrevista que le hicieron recientemente a Carlos Peña. Voy a presentar un poco el contexto. Esta es una entrevista que conduce Christian Banker de Radio Pauta, que está en YouTube. Voy a dejar el link en el video, pero bueno, pueden ver el link en pantalla. Bueno, Christian Banker le comenta a Carlos Peña que él había entrevistado hace no mucho a Jaime Mañalich, el ministro de Salud, y este había hecho referencia a que a lo que le faltaba a Chile en este momento era más filosofía, más filósofos pensando. Entonces le pide a Carlos Peña que comente. Bueno, este responde y dice que le gustaría intercambiar puntos de vista con la gente que lo está escuchando, y bueno, eso es lo que voy a intentar hacer ahora. Entonces cito textual a Carlos Peña, esto lo pueden encontrar en el link en el minuto 12.27, si es que no quieren escuchar toda la entrevista, y dice que la ciencia trata con eventos conocidos, con regularidades, con aquello que responde a leyes previamente explicitadas. El médico, el ingeniero, el arquitecto, el constructor, solo pueden sentir desconcierto ante lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo no está previsto en ninguna de las regularidades que constituyen su quehacer o su disciplina. Entonces, frente a estas preguntas de las cuales la ciencia es incapaz, por las razones que menciono, nos queda solo el radical esfuerzo reflexivo que se llama filosofía. Entonces, bueno, yo voy a analizar un poco esta frase, pero antes me gustaría manifestar una intención. Esta intención se resume bien en esta frase de Joseph Joubert, que dice que el objetivo de un argumento o una discusión no debe ser la victoria, sino el progreso. Entonces, claro, esto va a ser un intercambio de puntos de vista más que un debate entre filosofía versus ciencia o Carlos Peña versus Rodrigo Cofré. Esa es mi intención al menos. Entonces, bueno, la ciencia trata con eventos conocidos, con regularidades, con aquello que responde a leyes previamente explicitadas. Bueno, esto no es verdad, más bien lo contrario. Digamos, la ciencia trata con lo desconocido, con lo irregular, con aquello que no responde a leyes previamente explicitadas. Yo no puedo hacer un proyecto de ciencia, por ejemplo, diciendo que voy a estudiar el teorema de Pitágoras, porque es un teorema conocido, es regular, básicamente da lo mismo si el triángulo es rojo, verde, amarillo, si es grande o chico, si está rotado en tal o cual dirección. Se va a dar siempre esta ley que en geometría plana al menos, que la suma de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Bueno, al hacer eso uno no está haciendo ciencia, digamos. Eso ya se sabe. Justamente el objetivo principal de la ciencia es adquirir nuevos conocimientos, descubrir nuevas leyes, es mejorar nuestra comprensión de nosotros mismos y del universo que nos rodea. Pero justamente al enfrentarse a lo desconocido, a lo irregular, ¿cierto? Es justamente eso lo que hizo Albert Einstein cuando descubre la teoría especial de la relatividad. En aquel tiempo no se podía explicar el experimento de Michelson y Morley de la universalidad de la velocidad de la luz en el contexto de las leyes de Newton. Entonces, él justamente en este intento de hacer calzar las leyes de invarianza de Galileo con este hecho de la universalidad de la velocidad de la luz, que es independiente de la velocidad del emisor, justamente descubre nuevas leyes. Estas son las leyes de la relatividad especial,
que no contradicen las leyes de Newton, sino que las contienen como caso límite cuando las velocidades relativas de los marcos de referencia eh, son mucho menores que la velocidad de la luz. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, continúa, dice, el médico, el ingeniero, el arquitecto, el constructor, solo pueden sentir desconcierto ante lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo no está previsto en ninguna de las regularidades que constituyen su quehacer o disciplina. Entonces aquí llaman varias cosas la atención. Primero, esta idea de científico, ¿cierto? Uno se le viene a la cabeza un físico, un matemático, un biólogo, un químico. Bueno, él nos habla de un médico, un ingeniero, un arquitecto, un constructor. Pero bueno, yo le concedo eso porque básicamente el ser científico es, es básicamente una adopción de un método más que un diploma o una disciplina en particular. Y este es el método científico, que es uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad, sin duda. Este es un método alternativo de conocimiento a otros. Por ejemplo, en este libro está la verdad, apréndetelo, esa es una alternativa. Otras es, bueno, esta autoridad por su título de nobleza o tanto, él tiene la verdad, escuchémoslo. O bueno, tal eminencia o tal persona por su elevado nivel intelectual o sus grandes títulos, digamos, también tiene eh, la verdad. Esas son alternativas. El método científico es muy riguroso a la hora de asumir sus propios errores, de poner en cuestión las hipótesis, de validar los resultados. Y eso lo puede hacer un médico, un ingeniero, un arquitecto, un constructor. Lo que también llama la atención es esta visión de que estas profesiones se tratan de regularidades, que el quehacer de estas disciplinas son las regularidades, y todo lo contrario. Cuando uno enseña en escuelas de ingeniería, como lo hago yo, o en arquitectura, construcción, incluso en medicina, uno le enseña justamente a los alumnos de las irregularidades justamente. De eso se trata, la utilización del ingenio, de eso se trata la ingeniería. El uso de la creatividad, de eso se trata la arquitectura, y justamente al enfrentarse a situaciones nunca antes vistas. Si no, sería muy fácil reemplazar todas estas profesiones con autómatas, con máquinas, ¿cierto? Y estas son carreras largas, complejas, justamente por lo mismo, porque hay que intentar transmitir esta idea de que el mundo está cambiando y bueno, que estas carreras justamente se tienen que adaptar a estos cambios, a tal punto que incluso ya en mi generación, por ejemplo, gran parte de las herramientas de la ingeniería que yo estoy utilizando son herramientas que son nuevas, que no existían en la época que yo estudié. Y lo mismo le pasa al médico, lo mismo le pasa al arquitecto, al constructor y sin duda también al abogado. Entonces, continuemos. Entonces, frente a estas preguntas respecto a las cuales la ciencia es incapaz, por las razones que menciono, solo nos queda solo el radical esfuerzo reflexivo que se llama filosofía. Entonces, claro, también aquí llaman la atención bastantes cosas. Esta suerte de filosofía versus ciencia, como si el filósofo se sintiera menos desconcertado que el científico ante lo que está ocurriendo, ¿cierto? Y bueno, la historia nos recuerda que estas dos disciplinas han venido históricamente de la mano. Aristóteles es un ejemplo, ¿cierto? Después, Descartes es otro ejemplo, Leibniz es otro ejemplo, Bertrand Russell. Entonces, yo creo que ahora más que nunca también
es necesaria la interdisciplina y no esta suerte de jerarquía de una sobre otra. Esta es incapaz, pero la otra sí es capaz. Entonces, bueno, acá hay sin duda hay un problema. ¿Y cuál es el problema, creo yo? Bueno, esta visión muy limitada de la ciencia, no solo desde la perspectiva del quehacer, sino que también desde la perspectiva del alcance. A mí me extraña que un rector de universidad, un intelectual de la talla de Carlos Peña, tenga esta visión, desde mi perspectiva, errada de la ciencia, pero al menos muy, muy limitada. También está basada en la idea de que la ciencia ya está hecha. O sea, las leyes previamente explicitadas hablan de una idea de que la ciencia ya la hicieron los griegos, la hizo Copérnico, la hizo Galileo, la hizo Newton y tal vez Einstein. Y lo que nos corresponde ahora a los científicos actuales es enseñar o transmitir esa ciencia. Pero esto no es verdad. Los científicos estamos constantemente expandiendo las fronteras del saber, vinculando saberes de distintas disciplinas y dentro de nuestras mismas disciplinas. Y ciertamente la ciencia está muy viva. Hay un mea culpa también, yo creo que gran parte de la culpa la tenemos nosotros los científicos. Muchas veces enseñamos nuestras materias basadas en, en, los, en los hechos, en los resultados científicos, un poco disociados de la historia, del desarrollo de las ideas que provocaron estos desarrollos, estos hechos. Y muchas veces eso, claro, a mucha gente le queda la impresión de que la ciencia ya está, digamos, esos son los resultados y no hay más. Pero al mismo tiempo se abre una nueva oportunidad, esta oportunidad que abre el Ministerio de Ciencia, recientemente inaugurado. Yo creo que hay desafíos pendientes muy importantes, muy interesantes, sobre todo con el mundo de la educación, en particular en los planes de educación escolar. Solo por poner un ejemplo, en matemáticas, los protagonistas siguen siendo Tales de Mileto, Pitágoras de Samos, Euclides de Alejandría. Y estos fueron grandes intelectuales de la época que justamente inventaron las herramientas conceptuales para hacer sentido de la época en la cual ellos vivieron. Pero hoy día ya han pasado 2500 años, el mundo cambió, hoy día las herramientas para hacer sentido de nuestro entorno son las probabilidades, la estadística, las redes, los grafos, los algoritmos, y ahí yo creo que los científicos tenemos un rol muy importante que jugar en vincularnos de una manera nueva con el mundo de la educación, en particular la educación escolar. También hay tremendos desafíos con respecto a la vinculación con el medio. Bueno, si Carlos Peña tiene esta visión de la ciencia, no me cabe duda que gran parte del mundo intelectual también la tiene. Yo creo que eso es peligroso. Y bueno, como les decía, yo siento que hay mucho por hacer. Yo siento que esta es eh, una perspectiva que es distinta a la de él. Y bueno, espero que les haya gustado, espero que, que hayamos, que, que esto sea un progreso, justamente como decía la frase. Muchas gracias.